De Admage capítulo secundario 69. Personas asociadas con Dios. Las personas en la superficie no eran las únicas que se sentían aliviadas de que Asahi Minami hubiera llegado a un acuerdo con la situación y se hubiera resuelto pacíficamente. Ah, gracias a Dios. Exactamente. No podemos interferir, y Asahi no usa descenso del ángel familiar en momentos como este. Incluso si lo usamos, no sabemos si escucharán lo que tenemos que decir. En el reino sagrado de Rodcorte, 3 personas, Endo Ukoya, Machida Arani Shimada Izumi, estaban ejecutando frenéticamente el sistema de reencarnación mientras planeaban algo. Velaron por Asahi y los demás desde el santuario de Rodcorte, rezando para que las cosas se resolvieran pacíficamente, porque ahora mismo no había nada que pudieran hacer más que mirar. Como no son dioses sino simplemente ángeles, no pueden dar oráculos sobre su propio juicio y, por lo tanto, no pueden enviar mensajes a Asahi, Tendo o Shoko. Si Asahi y los demás usaran descenso del ángel familiar, sería posible que descendieran a sus cuerpos y les transmitieran sus intenciones, pero como Asahi y los demás se quedaban en el Pacífico Orbaum después de que el gran incidente acababa de terminar, no tuvieron la oportunidad. Algunos podrían argumentar que se debería haber hecho algo con Asahi antes de que Alda incapacitara a Rodcorte. Sin embargo, si eso hubiera sido posible, Tendo y Shoko lo habrían rehabilitado hace mucho tiempo. La situación actual se debe a que no se pudo hacer nada. Sin embargo, al final el asunto se resolvió pacíficamente. Simplemente estoy agradecido con Mari y Bandalieu. Si Asahi hubiera muerto, se habría convertido en un espíritu y Bandalieu lo habría guiado, su alma no habría sido aplastada solo por ser molesto, pero es muy posible que lo hubieran colocado en un golem al azar y lo hubieran dejado allí durante miles de años. Asahi siempre había criticado las acciones de Bandalieu, pero una vez que muriera y se convirtiera en espíritu, no podría escapar de la influencia de su guía. Después de todo, consideraba a Bandalieu un camarada. Que Bandalieu lo reconociera o no influía en su guía. Se dejaría guiar fácilmente por él. Como Rodcorte tampoco podía moverse, su alma no pudo ser recuperada de la superficie. Era posible que regresara al sistema de reencarnación al morir, pero era muy improbable. Pero ¿cómo se sentiría Bandalieu acerca del espíritu de Asahi? Fue una pregunta que quedó sin respuesta. ¿Y qué pasa con el ángel de Alda? Bueno, no veo ningún movimiento desde aquí, pero no parecen hacer ningún ruido, así que creo que está bien. Alda había apostado a sus ángeles familiares en el santuario de Rodcorte para vigilar a los Arans, y estaban de guardia en la entrada del santuario, en guardia para asegurarse de que no intentaran persuadir a Asahi y los demás para que cooperaran con Bandalieu. Irónicamente, Alda, enemigo de Bandalieu, consideraba a Asahi uno de sus aliados. Para ser precisos, creía que cooperarían si se presentaba la oportunidad. Dada su condición, es difícil saber qué va a pasar a continuación, pero, probablemente estará tranquilo al menos hasta que esto termine. Bueno, ahora que nuestras preocupaciones han terminado, procedemos con nuestro trabajo. Luego los 3 volvieron a trabajar con alivio. En el archipiélago La Velta, donde estaban Noamao y Super Senses Gotouda, el resucitado Guduranis fue derrotado por Bandalieu, el Imperio Amid cambió su nombre y estructura a la nación sagrada de Amid, y la cordillera fronteriza se movió, pero el tiempo pasó sin ningún cambio notable. Se tarda más de un mes en barco para viajar entre el continente Bangaya y el archipiélago La Velta, y viajar en barco no es común. Dentro de un mes, tripulantes y capitanes hablarán en las tabernas sobre cómo Guduranis fue resucitado por una criatura llamada Avalón Oscuro, pero que ahora ha sido derrotado. A medida que los comerciantes intercambian información, la historia se difundirá y causará revuelo. Y en un mes y medio, el movimiento de la cordillera fronteriza, y más aún, el aislamiento del ducado de Fazón del mundo exterior, causaría revuelo en el gremio de comerciantes de la isla. Sin embargo, para los habitantes del archipiélago que no participan directamente en el comercio, los acontecimientos en el continente Bangaya son simplemente sucesos de un mundo lejano. Quienes participan en el comercio se preocupan por si este interferirá con sus negocios, y las familias de los marineros se preocupan por si sus esposos e hijos regresarán sanos y salvos a casa. Eso es todo. Bueno, hoy también es un buen día para hacer negocios. Oh, voy a visitar el gremio de comerciantes, así que por favor, cuida la tienda mientras estoy allí. Sí, gerente. Desde que Gotouda comenzó a trabajar como empleado interno en la tienda de Mao, ha sido inusual que haya un gerente enano y personal elfo. El hecho de que ambos fueran antiguos aventureros fue otra razón por la que atrajeron la atención.
Pasarían unas 2 semanas antes de que ambos se enteraran de lo que ocurría en el continente Bangaya. Ahora que ya no eran aventureros, ya no necesitaban usar el descenso del ángel familiar, y el subgrupo no sentía la necesidad de transmitir información uno por uno. De hecho, llevaban tiempo pensando que intercambiar información con demasiada frecuencia podría ser peligroso. De hecho, varios candidatos a héroes habían partido del archipiélago de la Velta, donde ambos se encontraban, en barco hacia el continente Bangaya, pero Mao y Gotouda no sabían nada de ello. El hecho de que los candidatos a héroes hubieran recibido protección divina era un secreto para todos, salvo para su grupo. Además, había aventureros que solían abandonar la isla para viajar al continente Bangaya u otras islas, y que también servían como escoltas de barcos, así que simplemente asumieron que se trataba de algunos de ellos. Incluso si lo hubieran sabido, Mao y Gotouda no habrían podido detenerlos. Mientras tanto, Alda, el dios de la ley y el destino, sabía que los dos reencarnados estaban en la isla, pero pensó que estaría bien dejarlos tranquilos por ahora. O mejor dicho, pensó que no tenía sentido interferir. Ninguno de los dos cooperaba con Bandalieu ni le era hostil. No adoraban al dios de su propia facción. Incluso si Eirika les emitiera un oráculo a ambos y enviara asesinos o personas para reclutarlos, estaban en una isla lejos del continente Bangaya, y tomaría mucho tiempo viajar allí y regresar. Incluso si enviaran asesinos, pocos podrían asesinar a Gotouda, quien poseía la habilidad de los sentidos extrasensoriales, similar a la de un tramposo. Incluso si el asesinato tuviera éxito, no reduciría la capacidad de combate de Bandalieu, ya que ambos hombres no eran sus aliados. Si los asesinos murieran a cambio, reduciría su propia capacidad de combate. Más bien, sería peligroso si los ángeles que operan el sistema de reencarnación en el santuario de Rodcorte se rebelaran contra sus muertes y detuvieran el sistema. Incluso si lograba reclutarlos, solo podría obtener 2 aventureros de rango C, aunque tenían habilidades para hacer trampa. Alda había razonado que sería mejor dedicar sus esfuerzos a entrenar candidatos a héroes que obedecieran órdenes, en lugar de encargarse de estos 2 reencarnados, cuyos pensamientos desconocía. Bandalieu también pensó que no tenía tiempo para involucrarse con Mao y los demás, o, más precisamente, no tenía ningún interés en ellos. Mao tenía compañeros como Samuel IV, cuya capacidad de carga excedía a la del Noé, y los supersentidos de Gotouda estaban lejos de ser necesarios, ya que los propios sentidos de Bandalieu podían fortalecerse con los fragmentos del Rey Demonio. Si los dos se unieran a las fuerzas de Alda, tendrían que ser tratados como enemigos, pero como no se han movido de la isla, no hay necesidad de eso. Probablemente visitarían la isla donde ambos vivían en el futuro para restaurar la nueva raza de vida y difundir su fe. Si no hubiera ocurrido nada, eso podría haber sido en un futuro próximo. Sin embargo, la situación cambió con las acciones del Santo Reino de Amir y el Ducado de Fazón. Este no sería el caso si las nuevas razas de vida estuvieran siendo severamente perseguidas en la isla, pero ese no es el caso. En otras palabras, era una prioridad baja para Bandalieu. Así, los 2 reencarnados continúan excluidos de la batalla que apuesta al futuro del mundo, tal como lo deseaban. En aquella época, todos los días se producían milagros de Dios en el Santo Reino de Amir y en el Ducado de Fazón. Ha aparecido una mazmorra. Esta vez es la mazmorra del Dios de los soldados. Parece que un héroe bendecido por el Dios de los soldados ya se dirige a conquistar la mazmorra. ¿Vamos también? No, entreguémoslo primero a quienes recibieron protección divina. El propósito original de esa mazmorra es entrenar a los héroes que recibieron protección divina. Así como Fitún, el dios de las nubes de tormenta, había usado una vez su propia mazmorra de pruebas para entrenar héroes improvisados que estaban poseídos por sus propios espíritus heroicos, los dioses de las fuerzas de Alda estaban bajando las entradas a su propia mazmorra de pruebas sobre la tierra. Esto permitirá que los héroes potenciales reciban mayor formación. Normalmente está prohibido traer una mazmorra de pruebas a la superficie. Se necesita poder para hacerlo, y si la mazmorra que se trajo a la superficie se descontrolara, propagaría aún más monstruos a la superficie, que ya está invadida. Y después de hacer eso, usará sus poderes para recuperar la mazmorra de las pruebas. Además, estas mazmorras de pruebas solo son accesibles para unos pocos, por eso son tan valiosas. Si cualquiera pudiera entrar y desafiarlas, serían simplemente mazmorras más difíciles de lo normal. Aún así, uno podría ser apreciado, pero a medida que los dioses de las fuerzas de Alda continúan enviando mazmorras de pruebas una tras otra, la mística del lugar ya está comenzando a desvanecerse de las mentes de la gente devota de la Santa Nación de Amid.
La gente entiende que es una situación de emergencia que requiere que los dioses lleguen a tales extremos, pero a medida que aparecen pruebas una tras otra que solo unos pocos elegidos pueden intentar, ya no tienen ningún interés en las mazmorras de pruebas individuales. Los dioses de las fuerzas de Alda también lo perciben. Lo perciben, pero piensan que no hay nada que hacer, ya que nos encontramos en una situación de emergencia. Dicen, estamos ante una batalla que decidirá el destino del mundo. Sí, incluso estos dioses estaban convencidos de que derrotar a Bandalieu salvaría el mundo. Creían que si Bandalieu era derrotado, Botín, Peria, Diklent y Zurwarn recuperarían la cordura, Vida finalmente caería en la ruina y desaparecería del trono de la divinidad, y el mundo tomaría un rumbo mejor. Si bien eran dioses independientes, en vida también eran seguidores de la religión de Alda, cuya cabeza era Alda. Adoraban y creían en Alda, el dios de la ley y el destino, como cabeza de los dioses. Incluso ahora que se ha convertido en un dios, continúan creyendo en Alda y adorándolo. Si lo pensaran objetivamente, se darían cuenta de que derrotar a Bandalieu solo profundizaría la brecha entre Alda y los otros grandes dioses, no la reduciría. ¿Qué cambiará si repetimos lo mismo que ocurrió hace 100.000 años? Nadie piensa en eso. En primer lugar, había pocas posibilidades de que las fuerzas de Alda pudieran vencer a Bandalieu y sus aliados. Incluso si reunieran todas sus fuerzas y aceptaran que la población mundial se reduciría a solo unos pocos miles de personas tras la batalla, incluso si Bandalieu fuera derrotado, el reino demoníaco que se extendía por este mundo no desaparecería de inmediato. Y como Alda había clavado la estaca de la ley en Rodcorte, el problema del sistema de reencarnación no se resolvería ni siquiera si el sistema de reencarnación de vida fuera destruido. Simplemente destruir el sistema de vida dejaría a las almas ya absorbidas en él sin ningún lugar a donde ir, por lo que Rodcorte tendría que recuperarlas. Según el plan original, de las almas llevadas al sistema de reencarnación de vida, las almas de aquellos sin rango debían ser absorbidas por el sistema de reencarnación de Rodcorte. Sin embargo, Rodcorte estaba empalado en una estaca y no podía moverse. Incluso si Alda lo liberaba tras derrotar a Bandalieu, no había garantía de que Rodcorte no incumpliera su promesa a Alda, el hombre que lo había empalado repetidamente con la estaca. Si la promesa se rompía, Alda se retractaría de su palabra, que hizo a través de Eirika, de que reconocería la existencia de la nueva raza de vida y que la facción de reconciliación de Alda era legítima. En ese caso, incluso si ganaran la batalla contra Bandalieu, probablemente causaría una desconfianza considerable entre los sobrevivientes. Sin embargo, los dioses subordinados que permanecieron en las fuerzas de Alda no lo sabían ni pensaron en ello. Esto se debía a que los dioses que sí lo sabían y podían pensar, como Basas y Elk, ya se habían separado de las fuerzas de Alda o se habían distanciado de ellas. Los dioses restantes no pudieron hacerlo o apoyaron ciegamente a Alda. Todo por la justicia. Hijos míos, corderos míos, seguid el camino que os indico. Y el propio dios de la ley y el destino, Alda, no era consciente de ello, porque, al igual que sus dioses subordinados, él también estaba dedicando toda su energía a derrotar a Bandalieu. El duque Gerald Birgitte describió al duque Fazón y sus hombres como luchadores en una guerra santa, pero lo mismo podría decirse de Alda y los muchos dioses subordinados que lo siguieron. Alda estaba acorralada. Aunque perdieron a Edgar, Heinz y los demás se están fortaleciendo. Heinz, en particular, se ha sincronizado mejor con Beowulf, y los efectos de descenso del dios héroe han aumentado, extendiendo el límite de tiempo. Me preocupa que Beowulf se esté adaptando a Heinz, en lugar de que Heinz se adapte a Beowulf. Los candidatos a héroe también muestran un crecimiento notable, tanto los previamente elegidos como los recién elegidos. El poder de combate de las espadas de 5 colores está creciendo, al igual que los candidatos a héroes. Sin embargo, Alda seguía pensando que esto no era suficiente. Era natural que pensara así. Sin embargo, había pocas opciones nuevas disponibles. Estaba tan acorralado que consideró recurrir a un movimiento prohibido que el dios de las nubes de tormenta Fictun había usado una vez con Hajime Inui, la marioneta, para convertir a sus seguidores en inválidos y que los espíritus heroicos los usaran como cuerpos temporales, pero decidió que usar a los seguidores sería difícil en muchos sentidos, así que desistió. La razón por la que Fictun pudo realizar ese movimiento prohibido se debió en gran medida a la existencia de una persona reencarnada cuyo cuerpo había tomado y usado como recipiente. De lo contrario, un dios que gasta tanto poder interfiriendo en el mundo no podría convertir a tantos de sus seguidores en inválidos.
Y, por supuesto, es difícil convertir a alguien en inválido sin dañar su cuerpo, incluido el cerebro. Los recuerdos y las personalidades deben ser destruidos, pero si también se ven afectados órganos sensoriales como los ojos y los oídos o las funciones motoras, el espíritu heroico no podrá demostrar su verdadero potencial aunque esté alojado allí. Y sobre todo, pensó que si se revelara la verdad, la fe de sus seguidores se tambalearía. Eirika está haciendo un buen trabajo a cambio, pero, todavía no es suficiente. Mientras Alda hablaba, sostenía ante sí un fragmento sellado del alma de Guduranis. El sello recuperado del santuario de Rodcorte también estaba allí, así que toda el alma de Guduranis estaba allí, excepto la parte que había sido devorada por Vandaliau. Si usamos esto, será un arma poderosa contra Vandaliau. Sin embargo, al mismo tiempo, si no permitimos que Vandaliau se coma a los Guduranis liberados, será un gran desastre, y Vandaliau se volverá aún más fuerte. A menos que Vandaliau sea derrotado, el mundo no podrá salvarse. Alda está convencida de que nunca podrá recuperar su forma verdadera e ideal. Sin embargo, también comprende los peligros de revivir a Guduranis. Sin embargo, a este ritmo, hay pocas posibilidades de derrotar a Vandaliau. Así que, no me queda más remedio que pensar en cómo usarlo. Después de mucha vacilación, Arda extendió la mano hacia el fragmento del alma de Guduranis. En ese momento, el Papa Eirika Malmo, líder del Santo Reino de Alda, estaba absorto en los santos deberes que Dios le había encomendado. ¿Está progresando el ritual de reencarnación? Sí, todo está bien. ¿Hay problemas con la selección de candidatos? Por supuesto. Las personas con las que hablaba Eirika eran mensajeros fieles de Dios, verdaderos sacerdotes que con gusto sacrificarían sus vidas si Dios los llamara a hacerlo, no solo las suyas, sino también las de sus padres, hermanos, amantes, esposas e hijos. Repito, no hay problema con la selección, ¿verdad? Relajar las condiciones a nuestra discreción para asegurar el número de participantes iría en contra de la voluntad de Dios. Por supuesto. Por eso son estrictos en sus deberes sagrados. Priorizan la voluntad de Dios sobre la suya propia y no toman decisiones arbitrarias. Schneider y la tormenta de violencia han eliminado a muchos de los que cumplen los criterios, pero todavía quedan muchos. No hay necesidad de relajar las condiciones. Si algo ocurriera, estaríamos dispuestos a dar la vida. Normalmente esto sería deplorable, pero creo que también es la voluntad de Dios. Los candidatos seleccionados son luego encadenados y cuidadosamente rotos por ellos, antes de ser reencarnados. Y también aquí había fervientes creyentes en Dios. Vasa-sama. Felicidades por su llegada. Un hombre grande, con cara de roca y cuerpo musculoso, se arrodilló ante la bella y sombría mujer, inclinando la cabeza. Su nombre es Arthur, y aunque parece aterrador, es un joven con un corazón puro y bondadoso. Gracias, Arthur. Me alegra mucho que estés tan contento. La hermosa mujer es Vasas, la diosa de las nubes de lluvia, a quien él venera. Marry le ha dado un cuerpo que le sirve de vehículo, y un porcentaje de su alma ha descendido sobre ella. Cualquiera que la vea puede percibir su aura extraordinaria, su poder divino. Como diosa, si ella lo desea, el sol se convertirá en lluvia, y quienes la lastimen a ella y a sus seguidores sufrirán malos augurios. Es la primera vez que me siento tan feliz. Gracias por confiar en mí. Pero ahora ella es solo una hermosa mujer con lágrimas en los ojos. Era adorada como una diosa que no solo predecía el clima, sino también malos augurios como inundaciones, y durante los últimos cientos de años su número de seguidores había ido disminuyendo, lo que la llevó a tener una baja autoestima. ¿De qué hablas? Soy quien soy yo hoy gracias a la protección divina del señor Vasas. Gracias a él, he conseguido amigos maravillosos, incluyendo a mi hermana y a mi mejor amiga, y puedo usar este poder para el bien del mundo y de la humanidad. Muchas gracias. Arturo, su hermana, Carinia, y su amigo de la infancia Borzofoy estaban agradecidos a Vasas, ya que habían recibido su protección después de que los recomendara a Celcería, el dios de la noche, y a Amul, el dios de las sombras. Yo también. Miriam, quien conoció a Arthur y sus amigos por casualidad, se hizo amiga de ellos y comenzó a salir con ellos, también sintió la misma gratitud. Ay, Miriam, te estoy muy agradecida. Gracias por acoger a estos niños. Fue el destino el que te llevó al pueblo donde viven. En el nombre de la diosa de las nubes de lluvia, siempre te amaré, mientras exista, para siempre. Había una sensación de que algo se arremolinaba violentamente a su alrededor, y a pesar de brillar intensamente, sus ojos oscuros no tenían fondo. La opinión de la diosa sobre ella aumentaba constantemente. ¿Sí?
Mientras Basas la abrazaba y la miraba a los ojos, Miriam solo pudo responder. Creía haberse acostumbrado a Bandalieu, pero la fuerza de un dios de verdad es diferente. O quizás siempre se guarda algo. ¿Y podría el amor de una diosa ser tan abrumador? Mientras Miriam pensaba en esto, también se convenció de que Arthur, sus amigos y Basas eran personas similares. Miriam se preguntó si Celceria y Amul eran similares a Carinia y Borzofoy, respectivamente, pero luego pensó que probablemente no era el caso. Así que, a partir de ahora, me uniré a ustedes en, quería pelear, pensó Miriam. Quiero cantar y bailar, pero ¿está bien? Por supuesto. ¿Eh? Ella no pudo evitar preguntar de nuevo, pero solo después de asentir vigorosamente. Dead Mage capítulo 381. Entrenamiento especial por parte del verdadero rey demonio para poder derrotar al antiguo rey demonio. Lo siento, este es corto. El asunto con Asahi se había resuelto por el momento, pero había algo más que preocupaba a Bandalieu. La cuestión es cómo hacerse aún más fuerte. Es tu propio entrenamiento. ¿Necesito hacerme más fuerte que eso? Randolph pareció haber respondido sin pensar ante las preocupaciones de Bandalieu. Meorilita sintió, aparentemente pensando lo mismo. Deben sentirse como si hubieran escuchado al héroe que derrotó al rey demonio y salvó al mundo decir, quiero volverme aún más fuerte. Y como eso fue lo que pasó, sus dudas son razonables. Por supuesto. Sin embargo, Bandalieu no estaba satisfecho con su fuerza actual. En este momento, puede que me consideren uno de los más fuertes del mundo. Sin embargo, Alda y Heinz creen que pueden derrotarme, así que probablemente lo estén intentando. Aunque Bandalieu había derrotado al rey demonio Guduranis, aunque su derrota fuera imperfecta, no se consideraba débil. Sin embargo, eso no significaba que ya no pudiera ser derrotado por nadie. Es posible que se equivocaran. Creyeron que podían hacerlo, pero en realidad no pudieron. Hay innumerables personas, del pasado y del presente, que han sido arruinadas de esta manera. Por lo que dices, parece que incluso Dios ha cometido el mismo error. Sin embargo, el argumento de Randolph también era persuasivo, ya que tanto Rodcorte como Alda habían señalado lo mismo repetidamente. Como resultado de sus repetidos errores, Bandalieu todavía existe aquí hoy. Es cierto, pero no es como si hubiera podido superarlo sin luchar. Las personas reencarnadas enviadas y los seguidores de los dioses de las fuerzas de Alda eran oponentes, y Bandalieu no siempre había podido sobrevivir con facilidad. Si hubiera descuidado sus preparativos y se hubiera esforzado por hacerse más fuerte, si hubiera tenido aún más mala suerte, podría haber sido derrotado, al menos, eso era lo que pensaba el propio Bandalieu. Si Alda realmente tuviera la oportunidad de derrotarme, sería peligroso asumir que estaba equivocado y no hacer nada. Bandalieu pensó que las fuerzas de Alda debían tener algún tipo de plan secreto. Aunque en realidad no tenían ningún plan secreto y simplemente estaban convencidas de que podían ganar, aún así creía que debían prepararse con eso en mente. Esto se debió a que Alda tenía en su poder un fragmento del alma del rey demonio Guduranis. Según Vida, la diosa de la vida y el amor, fragmentos del alma del rey demonio Guduranis estaban en posesión de los grandes dioses Vida y Alda, quienes sobrevivieron a la batalla con el rey demonio, así como de Rodcorte, quien se había distanciado de este mundo para evitar la resurrección completa de Guduranis. Más tarde, después de derrotar a Vida en una batalla con Alda, Alda también se hizo cargo de los fragmentos del alma de Guduranis que había estado manejando. Además, dado que la persona que había sido implantada en el Santo de los Seis Caminos era una persona reencarnada, y dado que Heinz y los demás no sabían sobre el Santo de los Seis Caminos, se puede deducir que fue Rodcorte quien implantó el fragmento del alma de Guduranis en el Santo de los Seis Caminos, y que Alda no estuvo involucrado. Esto podría interpretarse como una prueba de que Alda, como Dios, estaba gestionando adecuadamente los fragmentos del alma de Guduranis, pero Bandalieu no lo creía así. Los sellos de los fragmentos del alma de Guduranis permanecen intactos en posesión de Alda, incluyendo los fragmentos que le arrebató a Vida. También debió recuperar los fragmentos que Rodcorte guardaba, y no hay garantía de que no los libere cuando luchemos. Alda había estado manejando los fragmentos del alma de Guduranis adecuadamente hasta ahora, pero había aprendido a través de Rodcorte que Guduranis sería capaz de dar una buena pelea contra Bandalieu y, lo que es más importante, que Bandalieu sería capaz de derrotar a un Guduranis liberado. Por lo tanto, Alda podría usar a Guduranis en la batalla. Sin embargo, si alguien escuchara a Bandalieu decir esto, probablemente lo consideraría una declaración escandalosa.
Sería similar a cuando James le dijo a Bandalieu, quien había devorado el alma de Guduranis, que el rey demonio podría algún día resucitar de él. Por supuesto, esto se basa en el peor escenario posible de una guerra con la santa nación de Amid. No tengo intención de apelar públicamente al mundo. Bueno, ciertamente no hay evidencia, y no es normal saber lo que normalmente hace un dios. El meollo de la conversación fue si era necesario o no un entrenamiento especial. Y entiendo perfectamente que lo es. Randolph frunció el ceño al darse cuenta de que tal vez tendría que luchar contra los fragmentos restantes del alma de Guduranis. En la batalla anterior, apenas pudo enfrentarse a uno de los espíritus artificiales que Guduranis había creado usando magia y habilidades tramposas, y no pudo luchar contra Guduranis adecuadamente. Esto pudo haber sido debido a la influencia de haber luchado solo contra oponentes inferiores durante mucho tiempo, pero Randolph no podía negar que su propia falta de habilidad era aún mayor. Sí, él era el aventurero de clase S, el verdadero Randolph. TCH. Vi la imagen proyectada por el rey demonio familiar, pero tampoco creo que pueda ganarle a Guduranis. Randolph preguntó con una mirada y Schneider negó con la cabeza con expresión amarga. Mirando a su alrededor, el hombre de hueso, el clon de Knochen, y Lisana, que originalmente era un dios malvado, sacudieron la cabeza y respondieron imposible. Si es solo un fragmento de tu alma, podría ser posible hacer algo dependiendo del cuerpo que se use. Es decir, si logramos sacar a vida de ahí. De igual manera, si solo es un fragmento, podríamos ganar algo de tiempo incluso si no logramos derrotarlo. Sin embargo, no puedo negar la posibilidad de que, en ese caso, pueda obstaculizar nuestra capacidad de ser útiles al gran Bandalieu. Esa fue la respuesta de Darcia y Gufadgarn. Darcia estaba equipada con un cuerpo especialmente diseñado, equipo de transformación y la capacidad de canalizar vida, lo que le permitía demostrar altas habilidades de combate. Si bien sería difícil derrotar a Guduranis por completo, si tan solo un fragmento de su alma se alojara en un cuerpo elegido al azar, debería ser posible derrotarlo o sellarlo por la fuerza. Gufadgarn respondió que si pudiera manipular el espacio, incluso si fuera imposible ganar en la batalla, sería posible ganar tiempo huyendo. Sin embargo, al igual que Ganedoe, un fantasma del elemento espacial, Gufadgarn pudo convertir la situación en ventaja al cubrir todo el campo de batalla, por lo que fue un dolor para ella tener que concentrarse en solo un fragmento del alma de Guduranis. En otras palabras, si Alda, o lo llamaré el Reino Santo de Amid, libera el alma sellada de Guduranis, la única forma segura de lidiar con ello sería que nuestra fuerza de combate principal, Bandalieu, tomara medidas. No es que no tenga dudas sobre el sistema en el que el propio emperador es la fuerza de combate principal, pero ignorémoslo por ahora. Como Meorilit había concluido, la opción más fiable sería que Bandalieu se ocupara de Guduranis si aparecía. Sin embargo, Bandalieu no era solo un soldado del Imperio Demonio Viral, sino el emperador y un miembro clave de su poderío militar. Por cierto, Asahi y los demás ya han recibido información del duque Gerald Birgitte sobre cómo sellar de forma segura los fragmentos del rey demonio, que han estado investigando. Sin embargo, lo que Asahi y los demás estaban investigando era un método para sellar los fragmentos del cuerpo de Guduranis, por lo que no está claro si también funcionará con los fragmentos del alma de Guduranis. E incluso si fuera efectivo, el método que descubrieron no activaría el sello a menos que el anfitrión del fragmento fuera de control fuera derrotado primero, por lo que al final todavía significaría luchar. Por lo tanto, en la situación que preocupaba a Bandalieu y sus compañeros, la investigación de Asahi y su grupo no era completamente inútil, pero era peligroso confiar demasiado en ella. Era un asunto delicado. Bueno, el Guduranis que derroté el otro día era tan fuerte porque tenía múltiples fragmentos de alma como instinto, memoria y polvo, así como un cuerpo formado por fragmentos físicos, el fantasma de una persona reencarnada con habilidades similares a las de un tramposo, y las almas de Rikudo y Edgar. Con solo un fragmento de alma y un cuerpo elegido al azar, el profesor Randolph, Schneider y los hombres de hueso podrían luchar sin problemas. Cuando lo dices, suena convincente. El ambiente empezaba a ponerse serio, pero Bandalieu, quien había sacado el tema a colación, lo relajó. Tal como había dicho Schneider, sus palabras tenían una fuerza persuasiva, pues se había comido no solo el cuerpo de Guduranis, sino también un fragmento de su alma. En ese caso, si el reino sagrado de Amid tuviera cerebro, sería posible liberar no solo uno, sino dos o más fragmentos de alma a la vez, y hacer que habitaran cuerpos especiales en lugar de uno solo. Sin embargo, las palabras de Randolph volvieron a enrarecer el ambiente.
Era muy posible que Alda, quien había presenciado la batalla anterior, llegara a la misma conclusión que Vandalieu. Seguramente Alda no querría revivir a Guduranis, pero era imposible saber qué haría un enemigo acorralado. Además, había pocas pruebas que respaldaran la idea de que los criterios de Alda para lo que él consideraba hasta aquí no hay problema no fueran erróneos. De alguna manera, empiezo a pensar que habría sido un poco mejor si me hubiera enfrentado a Marsuxarl. Marsuxarl era insensible pero racional, y sobre todo, un ser humano que vivía en el mismo planeta. Por lo tanto, como ser humano, al menos podía confiar en él, por muy acorralado que estuviera, estaba seguro de que no recurriría a métodos que pudieran causar la destrucción de su propio país. Sin embargo, Alda es un dios que no reside en la tierra, sino en el reino sagrado. Incluso si el santo reino de Amit cayera, no desaparecería, pues sus seguidores existen fuera del continente Van Gaia. Por lo tanto, no es sorprendente que Alda, acorralado como está, hiciera cualquier cosa. De hecho, sin que Schneider y los demás lo supieran, Alda estaba dispuesta a dejar que el número de la humanidad cayera a alrededor de 3000, lo mismo que inmediatamente después de que la batalla con Guduranis terminara hace 100.000 años, siempre y cuando pudieran derrotar a Vandalieu y sus hombres. Por supuesto, hubiera sido imposible pensar de esa manera si no se hubiera producido la situación actual, y hubieran sido Alda y sus fanáticos seguidores, no Schneider, quienes hubieran eliminado a Marsuxarl. Entonces, hablando del entrenamiento intensivo, ya no tengo forma de aumentar drásticamente mi fuerza en tan poco tiempo. Incluso ahora, se obtenían puntos de experiencia de los señores demonio que acompañaban a los exploradores del Imperio Demonio de Vidal. También se había decidido que los fragmentos del señor demonio que Telcatanis no pudo recolectar y que se encontraban bajo el cuidado de los diversos duques y templos serían entregados a Vandalieu. Sin embargo, esto no haría a Vandalieu mucho más fuerte de lo que era ahora. Así de fuerte se había vuelto ya. En términos numéricos, si alguien con una fuerza de 10 llega a 20, se produciría un aumento de potencia drástico. Sin embargo, si alguien con una fuerza de 1000 llega a 1100, estaría dentro del margen de error. Supongo que sí. Es un estado al que llegará cualquiera que se haya vuelto lo suficientemente fuerte. No se puede evitar. Como dijo Randolph, una vez que alguien se vuelve más fuerte que cierto punto, su crecimiento se ralentiza. Este es un problema completamente diferente del muro de crecimiento que se produce cuando el nivel de una persona aumenta demasiado rápido y se le dificulta alcanzar su máximo potencial. La razón de esto es que existe una brecha entre los puntos de experiencia que obtienes y los puntos de experiencia necesarios para volverte más fuerte. Incluso si ambos están en el nivel 1, los puntos de experiencia necesarios para alcanzar el nivel 2 para un aventurero novato de nivel 1 que acaba de cambiar de trabajo por primera vez son incomparables a los de un aventurero de clase S de nivel 1 que ha cambiado de trabajo muchas veces. Incluso si se trata de la misma habilidad de nivel 1, existe una diferencia abrumadora en los puntos de experiencia necesarios para elevarla al nivel 2 entre una habilidad simple y una habilidad de nivel superior. Y lo mejor de todo es que cuanto más fuerte te vuelvas, menos enemigos con la fuerza adecuada encontrarás. Una vez que entras al reino demonio, puedes encontrarte con monstruos de rango 3 sin perder mucho tiempo. Sin embargo, los monstruos de rango 10 no existen en las profundidades del reino demonio promedio. Cuanto más difícil sea la mazmorra, menos monstruos hay. Incluso si perfeccionas tus habilidades luchando en una batalla simulada que se parece a una pelea real, las batallas simuladas todavía no se comparan con el combate real. Sin embargo, si solo luchas contra oponentes inferiores, ganarás menos experiencia, tu nivel de trabajo aumentará a un ritmo más lento y tu nivel de habilidad aumentará aún más lento. Por lo tanto, los aventureros de rango A o superior deben elegir entre estar satisfechos con sus habilidades actuales o entrenar de manera constante durante un largo periodo de tiempo. En el caso de Schneider y sus compañeros en Tormenta de Violencia, buscan y derrotan a enemigos poderosos como dragones malvados, pero aún así, hay límites a lo que pueden hacer. Por eso, renunciaré a mi entrenamiento especial. Y encontrar un oponente adecuado para Vandalieu fue difícil, por lo que abandonó su entrenamiento. A cambio, haré que todos reciban una formación especial de mi parte. Así que decidí cambiar mi forma de pensar. Un cielo cubierto de nubes grises, un páramo desolado, estanques carmesí salpicados de un paisaje infernal e innumerables demonios acechando en la distancia. Uno de los mundos internos de Vandalieu, el hogar de los demonios. Esto es interminable. Exactamente.
Pero lo más importante, allí, Bonneman, el rey de la espada Borx y Vígaro se enfrentaron al enemigo. ¡Guau! Un enemigo informe hecho de cristales cristalinos envueltos en un líquido rojo oscuro. Probablemente se base en un monstruo tipo Slime. Jijijiji, el enemigo se asemeja a un escarabajo rinoceronte humanoide, con 4 brazos equipados con un bastón, barras y un escudo. Probablemente se inspiró en insectos y monstruos semihumanos. Rururu, este enemigo se asemeja a un tigre gigante con múltiples ojos, cuernos y alas. Como se puede apreciar en su apariencia, parece haber sido modelado a partir de un monstruo con aspecto de bestia. Estaba claro que todos ellos estaban por encima del rango 13. Además, todos los enemigos eran inmunes a los efectos de estado anormales, tenían una alta resistencia a los ataques físicos y mágicos y también tenían una capacidad de regeneración anormalmente alta. Y sobre todo, tiene unas habilidades que desmienten su apariencia. Y lo más importante, Bandalieu, ¿podrías dejar de hacer esos gritos tontos? Vígaro, no deberías hablarme mientras estoy entrenando. Su verdadera identidad era la de un demonio familiar creado por Bandalieu. Sí, el entrenamiento especial del que hablaba Bandalieu era un entrenamiento práctico en el que lucharía contra los familiares del señor demonio que había creado. Entre sus compañeros, Bandalieu era el más fuerte, lo que significaba que sería perfecto para sus compañeros, o incluso un compañero de entrenamiento efectivo, ya que era ligeramente superior en rango. Y Bandalieu puede crear un familiar señor demonio, un alter ego de sí mismo. Si Bandalieu realmente invirtiera su poder mágico en crear un familiar del señor demonio para el combate, se volvería igualmente fuerte. Al elegir qué fragmentos usar y modificar su movimiento, sería posible adaptar el estilo de combate a su oponente en entrenamiento, y preparar pruebas. Pero Bandalieu, te sientes irremediablemente descorazonado. Sin embargo, dado que era un clon de Bandalieu, su capacidad de actuación estaba clasificada en el último lugar. ¿Es así? ¿Sería mejor decir Fun Yao en lugar de Gaburu? Por favor, perdóname. Chico, yo tampoco lo creo. Señor, creo que es mejor permanecer en silencio. Entiendo. Reanudemos. Tan pronto como dijo eso, los Demon Familiars irradiaron una escalofriante intención asesina, y luego comenzaron a moverse con una velocidad aterradora. Duro. Corte de agua corriente. El hombre hueso separa todos los huesos de su cuerpo para contraatacar al familiar Slime, quien se acerca con extraños movimientos. Su técnica de espada y su espada huesa pueden incluso cortar líquidos, pero el cuerpo del familiar Slime, la sangre del rey demonio, es altamente viscoso. Los cristales en su interior pueden cambiar de posición libremente para esquivar las cuchillas. Además, incluso si 1 o 2 cristales son cortados, se regeneran rápidamente. Su tarea es cortar simultáneamente todos los cristales dentro del cuerpo del rey familiar Slime. Trascendiendo límites. Asesino de dragones. Doble caza de dragones. Muro de acero, cuerpo de acero, flujo vendaval, impulso espiral. El sonido de una feroz lucha con espadas resonó entre el rey demonio guerrero escarabajo y Borkus. La tarea de Borkus y Vígaro era simple. Derrotar al enemigo que tenían delante. Nu. Muro mágico. Cuerpo de demonio. Sin embargo, el oponente de Vígaro, el familiar demonio, a pesar de su apariencia, lo ataca con ataques de largo alcance. Lanza rayos extraños desde los globos oculares incrustados en los costados de su cuerpo, escupe llamas de aceite líquido desde su boca, escupe aire comprimido y sangre desde su trompa de elefante que parece una cola y emite electricidad interna generada por la rápida vibración de sus músculos desde sus cuernos. Vígaro debe bloquear el ataque con el escudo que sostiene en su brazo espiritual y, de alguna manera, cerrar la distancia o derrotar al enemigo con los métodos de ataque a distancia limitados que posee. El familiar demonio iba casi en serio al luchar contra Vígaro y los demás. Si bajaban la guardia por estar entrenando, recibirían una herida mortal. Al instante siguiente, les lanzaron un hechizo retraso de muerte para evitar que la herida mortal progresara a la muerte, y los obligaron a beber una poción de sangre. De hecho, la intención asesina que emanaba del familiar del señor demonio era resultado de una magia que debilitaba los efectos de la gran zona de matanza y la hacía más direccional. De no haber sido así, Bandalieu no habría podido dirigir su intención asesina contra sus camaradas. Vígaro y los demás lo saben, pero incluso si se puede curar, todavía duele recibir una herida fatal, y no quieren avergonzarse frente a los demonios que observan, por lo que lo tratan con la misma seriedad como si fuera una batalla real.
Además, una vez que el poder mágico de un familiar demonio se agota, este desaparece, dejando solo los cuernos, huesos y carne que sirvieron como materiales. Sin embargo, si Vígaro y sus compañeros se concentraran en una batalla prolongada y aspiraran a esto, no se consideraría un intento exitoso. Vandalieu tendría que crear otro familiar demonio. Y como se trataba de una sesión de entrenamiento y no de una batalla contra un jefe de mazmorra, no ocurriría nada especial si superaban la prueba. Solo recibirían palabras de elogio y reconocimiento de Vandalieu, pero eso podría decirse incluso si no la hubieran superado. Además, después de superar la prueba, se tomaría un descanso, realizaría una reunión informativa con Vandalieu y los demonios que estaban observando su entrenamiento, y luego pensaría en el contenido de su próxima sesión de entrenamiento y trabajaría en ello. El objetivo del entrenamiento no es superar las pruebas, sino derrotar a los Guduranis que no han sido revividos por completo. Dead Mage capítulo 382. Preparándose para la batalla final. Este es un poco corto otra vez, lo siento. El latido del corazón, la respiración, eso es ritmo. Rabieta. Al dar pasos, puede evitar el puño gigante en llamas que se acerca, la descarga eléctrica y el veneno. Todo es cuestión de ritmo. Tormenta de cuchillas de viento rugiente. Y las palabras que llaman a los espíritus del viento, la violenta magia de ataque como una tormenta con innumerables hojas de viento, el Destroy Kaiser Rex Zombie, un monstruo tipo dinosaurio no muerto con cuernos, rayos que emanan de su melena y saliva ácida, todos los cuales son cortados por estos hechizos, y el Blaze Giant Ghost, con su cuerpo hecho de fuego del infierno que quemará hasta morir con solo acercarse a él si es de bajo nivel, incluso si tienes habilidades de resistencia, son todos ritmos. Yao. Vamos a... Incluso ahora, el rebaño continúa rugiendo en coro. Entonces, luchar es música. Randolph, creo que ese ataque de ahora te dio directo en la cabeza. Meorilith miró confundido a su compañero que de repente había dicho algo estúpido, pero rápidamente recuperó la conciencia ya que el enemigo era demasiado fuerte para que pudiera participar en algún intercambio. Los dos estaban entrenando en una mazmorra de clase S creada por Vandalieu. Randolph había dicho que no había oponentes adecuados, pero eso solo ocurría en el mundo que él conocía. En el imperio demoníaco de Vidal, existían mazmorras de rango S creadas por Vandalieu, y la prueba de Zakart, que Uzargarn había preparado para la nación de los elfos oscuros, cuyos ciudadanos ya se habían convertido en elfos del caos, pero que aún no había cambiado de nombre. De estos, la dificultad de la prueba de Zakart se debió a la gran cantidad de niveles, los intrincados acertijos y las trampas, pero los monstruos no eran particularmente fuertes, por lo que fueron arrojados a una mazmorra de rango S creada por Vandalieu. Era diferente de Borkus y Boneman, quienes se enfrentaban a Demon Familiars. Vandalieu le dijo: primero, recuperemos tu intuición. Ese trato tocó el orgullo de Randolph, pero él era consciente de que sus instintos se habían embotado, por lo que no podía decir nada. Y luego, después de ser arrojado a la mazmorra, se dio cuenta de que si entrenar contra un familiar del señor demonio era más difícil que esto, entonces no podría hacerlo. ¡Wow! Los monstruos que aparecieron eran todos monstruos que incluso Randolph, quien había derrotado a innumerables monstruos como un aventurero de clase S, no conocía, e ignoraron la teoría de la mazmorra y salieron a matarnos con todas sus fuerzas. Bueno, estoy un poco cansado, pero estoy en plena forma. Los monstruos que aparecen son creaciones de Vandaloo, pero no se detendrán ante nada para derrotar a cualquier ser que invada la mazmorra. Ya es una estrategia básica para el jefe de la mazmorra y el jefe intermedio salir de la habitación, subir las escaleras y encontrarse, trabajando juntos para derrotar a los invasores mediante gran cantidad y calidad. Recientemente, incluso han comenzado a robar tesoros de la bóveda del tesoro en la parte trasera de la sala del jefe de la mazmorra, y a construir una bóveda del tesoro falsa frente a la sala del jefe apilando rocas y otros materiales, para atrapar a los intrusos por sorpresa cuando creen que han despejado la mazmorra. Muy astuto y asesino. Lo más sorprendente es que resulta que los monstruos de esta mazmorra estaban siendo guiados por Vandalieu en ese estado. Incluso si el intruso hubiera sido el propio Vandalieu, habrían venido a matarlo sin piedad ni vacilación. Parecía que los monstruos interpretaban sus despiadados ataques contra los intrusos como: esto es por el bien de Vandalieu, esto es lo que Vandalieu desea. Es lo que llaman un látigo blandido por amor, un asesinato cometido por amor. Los no muertos que ahora alzaban los puños y les enseñaban los colmillos a Randolph y Meorilith atacaban por amor. Gracias a ese amor, sus instintos ya habían regresado.
Te mostraré la prueba. Tan pronto como dijo eso, Randolph corrió hacia el fantasma gigante de fuego, el fantasma no muerto de un gigante de fuego. Espera, eso es demasiado imprudente. Yao. El rugido del zombie Destroy Kaiser Rex ahogó los gritos de desafío de Meorilitt. Los monstruos que aparecen en las mazmorras tienden a luchar coordinadamente hasta cierto punto, incluso si son de especies diferentes, pero los monstruos de esta mazmorra actuaron como si hubieran estado en el mismo equipo durante muchos años. El zombie destructor Kaiser Rex arrojó una lluvia de electricidad sobre Randolph mientras se acercaba al fantasma gigante de fuego. Randolph no debía ser alcanzado por el ataque, pero se detuvo para evitarlo, y el gigante de fuego aprovechó la oportunidad. Probablemente ese era el plan. Pilar de la doncella del agua. Sin embargo, Randolph no se detuvo y usó magia espiritual para crear múltiples pilares de agua para bloquear el rayo. Arroyo rugiente de la doncella del agua. Oh. Luego manipula una columna de agua cargada de electricidad y la lanza contra el fantasma gigante de fuego. Los zombies destructores del Kaiser Rex corren a ayudarlos, pero la magia de Meorilitt los abruma. La estrategia de Randolph para aprovechar una apertura había fracasado, y los monstruos fueron derrotados al ser explotados. Ciertamente parece que lo estás haciendo bien, pero ¿qué habrías hecho si no me hubiera adaptado a tu situación inmediatamente? Pensé que podrías seguirme el ritmo, así que lo hice. Y por eso estoy en buena forma. Desde su retiro, Randolph solo había luchado solo contra monstruos inferiores y se había alejado demasiado de las tácticas de luchar en cooperación con sus aliados. Como resultado, recientemente había comenzado a descartar inconscientemente la opción de luchar en cooperación con sus camaradas. Schneider no podría luchar contra los fragmentos del alma de Gudrunnis a menos que luchara en cooperación con los miembros de su grupo, pero con la intuición de Randolph embotada, no sirvió de nada. Ahora que lo pienso, cuando todavía estabas activo, solíamos formar equipo así para completar las solicitudes. Ah, parece que tu intuición ha regresado, Meoriris. Entonces, ¿vamos a la habitación de al lado? ¿O prefieres descansar un rato? El señor demonio que los acompañaba preguntó mientras les daba una poción, lo que provocó que Randolph y Meorilitt exhalaran y recuperaran la compostura. Primero, verifique la seguridad del área circundante antes de moverse. También necesitas cuidar tu espalda. Los enemigos en esta mazmorra acecharán tras puertas y escaleras durante horas. No pretendo tender una trampa. Lo sé, pero no hay tiempo para descansar. Randolph y Meorilitt verificaron cuidadosamente la seguridad del área circundante, sabiendo que necesitaban graduarse rápidamente de esta mazmorra y dirigirse a un entrenamiento intensivo con el señor familiar demonio. Estuvo bastante bueno, Basas. Basas, la diosa nube de lluvia, quiere cantar y bailar, su deseo de convertirse en ídolo no se limita a disfrutar cantando y bailando. Su meta es ayudar a su amado Arthur, Vandalieu, Miriam y sus amigos. Quizás te preguntes qué tiene esto que ver con el canto y el baile, pero hay una enorme conexión. Basas le pidió a Mari que creara un cuerpo para él con la condición de que le otorgara protección divina, y envió un clon espiritual que era extremadamente similar a su verdadera forma, para difundir su fe. ¿En serio? Todavía no me acostumbro al nuevo baile. Todo irá bien, Basas-san tiene una personalidad fuerte. Claro que sería mejor si su baile fuera más refinado. Los dioses no están incluidos en el sistema de estatus, así que, por muchos monstruos que derrotes, no ganarás puntos de experiencia. Lo que necesitan para hacerse más fuertes son seguidores. Cuanto más creyentes hay, más poder de fe adquieren y más personas pueden proteger, así como más ángeles y espíritus familiares pueden descender sobre ellos. Sin embargo, Basas, la diosa de las nubes de lluvia, es una figura menor entre los dioses, e incluso en el ducado de Alcrem, donde se la venera principalmente, tiene pocos seguidores. No existe un gran templo dedicado a Basas, y se la venera en templos dedicados a los 9 caminos u otros dioses, o en pequeños santuarios dispersos por el lugar. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Arthur y sus compañeros, quienes habían recibido su protección divina, el nombre de Basas, la diosa de las nubes de lluvia, comenzaba a extenderse por todo el mundo. Además, gracias a que Vandalieu aceptó su conversión a la facción de Vida, la fe en ella también comenzó a extenderse por todo el imperio demoníaco de Vidal. Sin embargo, aunque el número de estos juegos ha aumentado significativamente en comparación con antes, todavía son minoritarios. Haré lo mejor que pueda. Me da tanta vergüenza que podría morir. Así que Basas decidió actuar él mismo.
Para lograrlo, decidió convertirse en un ídolo del canto y la danza. Arthur y Bandalieu estaban peleando, así que no podía quedarse de brazos cruzados. Quería ayudar. Thruwarm se rió en aprobación ante la idea de la diosa, aunque en realidad era un clon espiritual extremadamente cercano al original, difundiendo las enseñanzas directamente, y los otros dioses del lado de vida también lo vitorearon, diciendo que era un gran movimiento. En la antigüedad, cuando los dioses vivían en la tierra, instruían directamente a la gente. Esto ya no es posible porque descender a la tierra consume mucha energía. Si este problema se puede resolver, no hay razón para detenerlo. Por supuesto, eso supone que Mari, que crea el medium, y Kanako, que dirige el escenario donde se llevará a cabo el trabajo misionero, lo acepten. Sin embargo, en el caso de Basas, Kanako vio su carácter único y pensó que aceptarla sería una oportunidad para producir un ídolo tipo diosa en el futuro, por lo que la recibió con los brazos abiertos. ¿Está bien? Miriam no estaba muy segura de si debía apoyar a Basas. No pudo evitar preguntarse si sería apropiado que la diosa nube de lluvia, quien les había otorgado a ella y a Arthur su bendición, bailara con una minifalda con volantes o con una falda larga con una abertura profunda. Sin embargo, Darcia, la encarnación de vida, también canta y baila con un traje similar, incluso siendo uno de los primeros miembros. Sin embargo, ella es una encarnación de vida y no vida misma. Sin embargo, si ese es el caso, entonces Basas es en realidad solo un clon extremadamente cercano al original, compartiendo recuerdos y personalidad, y no es Dios mismo. Creo que estará bien. Parece que lo has disimulado bien. Y como dice Natania, la verdadera identidad de Basas está oculta al público. Basas es descendiente de Basas, la diosa de las nubes de lluvia, y se dice que es una familia cuyo nombre se ha transmitido de generación en generación. Por lo tanto, incluso si se parecen a estatuas de dioses, la gente interpreta esto como no sería extraño que sus descendientes se parecieran. No estoy particularmente contento con ello, pero no hay nadie que pueda discutirlo. Y como casi no hay sacerdotes que adoren a Basas, nadie se preocuparía si una mujer con el mismo nombre que Basas, que es descendiente de Basas, debutara como ídolo, y nadie preguntaría por ello. Bueno, dije que también pelearía, pero solo he estado tomando lecciones de canto y baile, así que no estoy seguro de si eso está bien. Ah, eso es porque Natania-san, Basas-sama casi no tiene poder ni autoridad relacionada con el combate, por lo que simplemente no es apartamento para el combate. Como dijo Miriam, Basas es una diosa del clima y una diosa que predice malos augurios, pero no hay anécdotas sobre ella en combate. Cuando era humana, Basas se ganó el respeto del pueblo por su conocimiento, experiencia e intuición única, que le permitían predecir el clima. Tras su muerte, se convirtió en la diosa del viento. Como resultado, prácticamente no tenía experiencia en combate mientras era humana. No le interesaban las artes marciales, y aunque tenía cierta experiencia con la magia, apenas recordaba ninguna magia útil en combate. Incluso después de convertirse en dios, ya existía un dios de la guerra llamado Fitun, el dios de las nubes de trueno, entre la nueva generación de dioses del elemento viento, por lo que no recibió ninguna adoración relacionada con la batalla. Como diosa, si convocara todo su poder y descendiera, podría causar una tormenta y un desastre en una amplia zona, pero a cambio, correría el peligro de ser aniquilada. Y aunque intentara entrenar ahora no tendría tiempo suficiente. Por eso, y como ya no quedan espíritus heroicos, será difícil seguir ayudando a Arthur, así que pensó que al menos debería reunirse a partir de ahora. Ya veo. Las diosas también están pensando en muchas cosas. Ah, y no le cuentes nada de esto, en poco tiempo, tras un proceso complicado y misterioso, se convertirán en verdaderos amigos e incluso les pondrá estigmas. ¿Estigmas? No oigo esa palabra muy a menudo. ¿Qué es? Sí, según Bandalieu, es una forma de bendición divina. No sé qué efecto específico tiene, pero, probablemente sea una especie de protección divina. En el mundo de Lambda, es bien sabido que los dioses confían oráculos a sus seguidores, envían ángeles y les otorgan protección divina. Sin embargo, los estigmas son menos comunes. En ocasiones, el clero exhibe marcas de nacimiento de formas inusuales en sus cuerpos, afirmando que son prueba de una bendición divina, pero nunca se explica su efecto específico. Sin embargo, cuando Natán ya vio los ojos vacíos de Miriam advirtiéndole que tuviera cuidado, tuvo una visión de Basas, con el cabello despeinado, tratando de grabar los estigmas en ella, y eso le envió escalofríos por la columna. Sí, tendré cuidado. Ah, ustedes dos, practicaremos todos juntos una última vez.
Cuando terminemos, tomaremos un descanso y luego empezaremos a entrenar en la mazmorra. Vamos, insectos cerebrales, prepárense. Sí. Siguiendo las órdenes de Kanako, los familiares señores demonios tipo insecto cerebral, nombrados por Kanako y presentados para reemplazar a Randolph y los otros que estaban entrenando, todos tenían patas de insecto creciendo directamente de sus cerebros y comenzaron a preparar sus instrumentos. Normalmente, los clones de Knochen reemplazarían a los artistas faltantes, pero como Knochen no puede mover clones a largas distancias como Vandalieu, este era el sistema que tenían implementado. Además, como solo aparecen durante los ensayos, no tienen ningún problema en actuar en el escenario en lugares donde el público aún no está bien entrenado. Así, Miriam y sus amigos pasan días muy ocupados haciendo malabarismos con los roles de ídolo y héroe. Y los que no están en el centro de atención también están ocupados. Vamos, maestro Van. Escute un poco más. Tarea estaba de muy buen humor y estaba exprimiendo a Vandalieu. Fush. Masca, 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 entonces es mi turno de ser devorado a continuación. Fush. He terminado de quitarle los cuernos, los colmillos y los huesos. Han aparecido cristales, el cuerpo principal de Vandalieu escupe hilos, y los familiares del señor demonio devoran a otros familiares del señor demonio cuyos poderes mágicos se están agotando, produciendo y cosechando los materiales necesarios para hacer los fragmentos del señor demonio, como sangre, cuernos, colmillos, huesos y cristales. Tarea, la cuota es un poco estricta. Las cuotas que Tarea había impuesto eran tan estrictas que Vandalieu lloró levemente. Sin embargo, no era como si quisiera exprimirle los materiales. No hay otra opción, Lord Van. Al fin y al cabo, necesitamos mejorar nuestro equipo antes de la batalla decisiva. Como artesana de armas, el trabajo de Tarea es fabricar armas para sus compañeros. Para ello, se toma un descanso de las clases de Kanako y se dedica a la producción. Además, no sabemos cuándo llegará la batalla final, es decir, cuándo tendremos la oportunidad de derrotar a James y Beyward, ¿verdad? En ese caso, debemos darnos prisa. Mientras Tarea decía esto mientras enrollaba el hilo que Vandalieu sacaba de la punta de su lengua en una rueca, insistió en que debían darse prisa mientras aún tenían tiempo. Sí, se acercaba el momento de la batalla decisiva. Dead Mage capítulo 383. Todo comenzó antes del invierno. Superfuerza, recuperación mágica constante, mejora familiar definitiva, secreción de veneno divino. Colmillos, garras, lengua, mayor poder de ataque desarmado, super mejora corporal, cabello, garras, lengua, colmillos, refinamiento de hilo mágico, velocidad de recuperación mágica super aumentada, vitalidad aumentada, mejora de puntuación de habilidad. Dominación, mejora de puntuación de habilidad. Adoración, mejora de puntuación de habilidad. Imperio demonio viral, autorregeneración. Canibalismo, mejora de puntuación de habilidad. Canibalismo, recuperación de acción asesina, automejora. Acción asesina, equipo de varita. Se ha aumentado el nivel de las siguientes habilidades. Mejora de poder mágico en espera, mejora de valor de habilidad. Mía, línea de sangre, destrucción, golem creación, magia del dios del mundo imaginario, control mágico preciso, alquimia divina, fuerza armada, generales, manipulación del hilo de la muerte, grito oscuro, artillería del rey demonio verdadero, apego al mundo demonio, trascendencia del límite de fragmentos, técnica de látigo, técnica de bastón, vuelo a alta velocidad, interpretación de instrumentos musicales, danza, técnica muscular, hechicería y dominación del laberinto. Mejora del valor de habilidad ligada al alma. Se ha despertado a aumento del valor de habilidad ligada al alma, y mejora de todos los valores de habilidad. Se ha despertado a aumento de todos los valores de habilidad. El entrenamiento intensivo que Borkus y los demás recibieron del rey demonio familiar también tuvo un gran impacto en Vandalieu. Dado que el rey demonio familiar es su alter ego, sus experiencias se reflejan en su estatus como las de Vandalieu. Luchar contra oponentes con habilidades de alto nivel que los monstruos no tenían también fue efectivo contra Vandalieu. Y lo mejor de todo es que gané puntos de experiencia. Como el señor demonio era el alter ego de Vandalieu, al principio pensaron que, aunque las habilidades de Borkus y los demás mejoraran, sus niveles de trabajo no aumentarían. Incluso si derrotaban al señor demonio, solo destruirían una parte del alter ego de Vandalieu, no habían matado a nadie. Sin embargo, cuando Borkus y sus amigos derrotaron al demonio familiar, pudieron ganar puntos de experiencia. Cuando Vandalieu y sus compañeros consultaron a Luciliano sobre esto, este dijo: no conozco los detalles, pero quizás se podrían escribir varios artículos solo sobre este hecho.
Dijo que hasta ahora, han existido varias teorías sobre los puntos de experiencia en este mundo. Una teoría es que absorben parte de la energía de los seres que derrotan. Una teoría es que los dioses califican las acciones de las personas y toman sus evaluaciones como puntos de experiencia. Los puntos de experiencia no son factores externos sino internos, el alma se fortalece con las acciones de una persona, y la energía generada por esto es lo que la gente llama puntos de experiencia. Existen otras teorías, pero estas tres son las más populares. Muchos eruditos y sabios consideran la primera como la más probable. Se ha interpretado que los puntos de experiencia para trabajos no relacionados con el combate se obtienen absorbiendo pequeñas cantidades de energía contenida en materiales e ingredientes. Y a nadie, salvo a los eruditos o sabios, le importaban mucho los puntos de experiencia. Así como puedes respirar sin conocer los componentes del aire, y tu corazón late automáticamente incluso sin conocer la estructura de este y sus vasos sanguíneos, puedes subir de nivel incluso sin saber nada. De la misma manera, Bandalieu nunca había pensado mucho en ello, y eso no ha cambiado ni siquiera ahora. Entiendo que esta es una situación que no se puede explicar con las teorías académicas actuales, pero como no causa ningún inconveniente, lo he dejado como está. Aparte de eso, voy a cambiar de trabajo. Bandalieu tocó el cristal. Trabajos disponibles. Creador Tártaro Aramitama, artillero del inframundo, domador de bestias del inframundo, guerrero fantasma, valor apollón, demogorgón, devorador de almas, devorador de dioses, Nergal, rey Raksasa, Shaitan, Chillo, Ouroboros, Rudra, usuario de linaje, mago, Juggernaut, mago de músculos enormes, Apopis, Azatokta, Otie, mago de dioses del inframundo, espiritista divino. De hecho, sus trabajos de guerrero caído y ninja insecto ya habían alcanzado el nivel 100, y ahora su trabajo de maldición de erosión también había alcanzado el nivel 100, por lo que había venido a cambiar de trabajo. El guerrero caído era un trabajo que aplicaba una bonificación a todas las habilidades de artes marciales. Solo sobresaliendo en todas las artes marciales podía considerarse un verdadero trabajo. Quizás la razón por la que lleva la palabra caído en su nombre es porque también ofrecía una bonificación por veneno. El ninja insecto era un trabajo de exploración que facilitaba tratar a los insectos como familiares. Desafortunadamente, Bandalieu no había desarrollado ninguna habilidad de exploración, por lo que la bonificación de habilidad era mediocre. La maldición de la erosión era un trabajo que permitía maldecir y plantar semillas o bacterias en cualquier cosa que tocasen con las manos, los pies, la lengua, la nariz, los tentáculos o la sangre. Este trabajo es útil para dañar continuamente a los enemigos en la batalla, sembrar semillas en un área amplia y cultivar hongos. Entonces, para el próximo trabajo, elige a Nergal. Nergal es el dios mesopotámico del inframundo, un ser extraño que también es un dios solar. Sin embargo, como tal, no simboliza bendiciones ni calor, sino sequía y muerte. Se podría decir que este era un trabajo adecuado para Bandalieu, el emperador eclipse cuya capital era Talosheim. Los niveles de tus habilidades: superfuerza, magia divina del inframundo, recuperación supermágica constante, velocidad super aumentada de recuperación mágica, vitalidad aumentada, mejora de puntuación de habilidad, dominación, mejora de puntuación de habilidad, adoración y técnica de bastón han aumentado. Autofortalecimiento. Matar se ha despertado a super autofortalecimiento. Matar, y recuperación de matar se ha despertado a super recuperación de matar. Nombre: Bandalieu Arquilhuillou Soldazakar, raza: Dampir, madre: diosa, edad: 13 apodos: Emperador Goul, Emperador Eclipse, Guardián de la Frontera, Hijo de Vida, Emperador Escamado, Emperador Toque, Héroe, Gran Señor Demonio, Emperador Demonio, Conquistador de las Pruebas, Invasor, Emperador Sangre Negra, Emperador Dragón, Rey del Puesto Callejero, Domador de Genios, Verdadero Gobernante del Distrito Rojo, Santo Patrón de los equipos de transformación, Liberador de la Diosa, Emperador Gigante, Salvador, Asesino de Señores Demonios, Autoproclamado Humano. Trabajo: Nergal nivel 0, historial de trabajos: Mago de atributo de muerte, transmutador de golems, domador de no muertos, asesino de almas, envenenador, usuario de insectos, arborista, hechicero, archienemigo, creador de zombies, creador de golems, oficial de demonios cadáveres, usuario del rey demonio, guía del inframundo, creador de laberintos, guía, doctor del inframundo, demonio de enfermedades, cañonero mágico, luchador espiritual, encantador, guía de sueños, rey demonio,
Demiurgo, plaga de lengua látigo, enemigo divino, nigromante, mago de cuerdas, gran rey demonio, locura vengativa, guía, mago del rey del inframundo, jinete pálido, guía de confusión, guía divino, asesino de dioses, mago del rey hueco, mago del espíritu divino, amo de mazmorras, clipot, gobernante demoníaco, ajustador de espíritus, creador de varitas mágicas, artesano. Equipo de transformación, mago de dioses del inframundo, rey demonio del inframundo, pandemonio, luchador de almas, Vandalieu, rey demonio verdadero, guía de las sombras, transmisor, guía espiritual, guía, guerrero caído, eclipse ninja insecto hechicero. Puntuaciones de habilidad vitalidad. 1.471.586, 882.951, 555.977 más. Poder mágico. 108, 904, 589, 156, 108, 904, 589, 156, 3, 056, 175, 838, arriba. Potencia. 899.870, 224.967, 310.411, arriba. Agilidad. 771.890, 192.972, 295.058, up. Resistencia. 826.265 más, 206.566, 275.815, arriba. Inteligencia. 985.618 más, 246.404, 327.936, arriba. Habilidades pasivas superfuerza. 8 LV, arriba. Reproducción super rápida. 10 LV magia divina del inframundo. 10 NV, arriba. Estado anormal del sistema inmunitario resistencia mágica. 10 LV visión oscura atracción alaya vignana sin canto orientación. Alaya vignana super recuperación constante de poder mágico. 8 LV, arriba. Mejora del grupo subordinado. 7 LV, arriba. Secreción de veneno divino. Lengua de garra de colmillo. 5 NV, arriba. Expansión y contracción corporal infinita. Lengua mayor poder de ataque cuando está desarmado. Grande, arriba. Cuerpo super reforzado, cabello, garras, lengua y colmillos. 8 LV, arriba. Refinamiento de hilo mágico. 9 LV, arriba. Aumento de poder mágico. Nivel 10 super aumento en la velocidad de recuperación mágica. 7 LV, arriba. Aumento del poder de ataque cuando se activa el cañón mágico. Pequeño mayor vitalidad. Nivel 6, arriba. Mejora del valor de habilidad. Dominio. Nivel 9, arriba. Mejora de puntuación de habilidad. Adorado. Nivel 8, arriba. Mejora del valor de habilidad. Imperio demonio viral. Nivel 8, arriba. Autoregeneración. Canibalismo. 10 NV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Canibalismo. Nivel 10, arriba. Valor de habilidad aumentado cuando está vinculado al alma. Pequeño, despertado de un valor de habilidad aumentado cuando está vinculado al alma. Super Killer Recovery. Nivel 1, despertado de Level Up y Killer Recovery. Super Automejora. Matar. Nivel 1, mejora y automejora. Despierto de matar. Aumento de poder mágico al estar equipado con un bastón. Máximo, arriba. Aumento del valor de todas las habilidades. Pequeño, despertado de todo aumento del valor de todas las habilidades. Mejora del valor de los atributos. Guía. Nivel 2, arriba. Habilidades activas linaje. 10 LV, arriba. Destrucción. 4 LV, arriba. Creación de golem. Nivel 6, arriba. Magia del dios del vacío. 5 NV, arriba. Control de precisión mágica. 9 LV, arriba. Razón espiritual divina. 3 LV alquimia. 6 LV, arriba. Técnica mágica de aniquilación de almas equipadas. 2 LV activación múltiple simultánea. Nivel 10 artes misteriosas. 4 LV materialización. Nivel 9 grupo. 10 LV, arriba. Pensamiento super rápido. 10 LV shogun. 9 LV, arriba. Manipulación del hilo de la muerte. 2 niveles, arriba. Técnica de rencor. 4 LV llorando. 2 LV, arriba. Magia del espíritu divino. Nivel 8 artillería demoníaca verdadera. 2 niveles, arriba. Magia mágica. 5 LV, arriba. Límite de fragmentos trascendencia. Nivel 8, arriba. Control espiritual. 7 LV, arriba.
Técnica de látigo. 6 LV, arriba. Transformación espiritual. Relámpago. Técnica de bastón. 7 LV, arriba. Vuelo de alta velocidad. 5 LV, arriba. Tocar instrumentos. Nivel 5, arriba. Baile. Nivel 4, arriba. Nyojutsu. 8 LV, arriba. Técnica de lucha mágica. 6 LV, arriba. Habilidades únicas devorador de dioses. Nivel 10 almas múltiples heterogéneas erosión del alma. 3 LV control de laberinto. 3 LV, arriba. Gran rey demonio raíz enemigo divino devorador de almas. Nivel 10 la protección de vida la protección del dios de la tierra alma grupal la protección divina de Zantark multitud cuerpo del alma. 9 LV el mal de ojo del rey demonio dios del origen la protección divina de Riklend la bendición de Zuruban técnica de grabación completa límite del alma. Nivel 8 mutagénesis verdadero rey demonio semidios la protección de Botín la protección de Periamundo interno líder maldición los puntos de experiencia de vida previa no se pueden transferir los trabajos existentes no se pueden realizar no es posible adquirir puntos de experiencia por su cuenta después de comprobar su estado, Vandalieu murmuró mientras salía de la sala de cambio de trabajo. Entonces, ¿cuándo crees que Alda y sus hombres harán su movimiento? Si es una guerra entre el Imperio Amir y el Reino Orbaume, será de primavera a verano, o de otoño a principios del invierno. La voz de Sam resonó desde el interior del camión, y Saria y Rita aparecieron a ambos lados de Vandalieu y tomaron el control de la conversación. El Imperio Amir y el Reino Orbaume han estado en guerra repetidamente desde su fundación, pero el único lugar donde ambos países compartían frontera era la parte norte del centro del continente, entre la nación Escudo-Mir y el Ducado de Sauron. Parece que también se intentó una batalla naval en el pasado, ambas armadas fueron derrotadas por monstruos antes de que pudieran encontrarse con las fuerzas enemigas, y un tercio de los barcos sobrevivientes terminaron huyendo. ¿Una batalla naval? Entre Karaad, la nación marítima con vistas al mar, y el Ducado de Fazón, hay una península al sur del continente donde se encuentra el Reino de las Sirenas, así que lo hiciste bien. Viajar entre las partes occidental y oriental del continente Van Gaia por mar plantea un obstáculo. Los mares en la parte sur del continente están llenos de complejas corrientes oceánicas y arrecifes, y también están repletos de poderosos monstruos como los krakens. Había una ruta segura que se podía tomar con un gran desvío, pero tomaría más de 2 meses viajar solo de ida, y las técnicas de construcción naval y navegación de este mundo no serían capaces de mantener un estado de guerra. A menos que todos los soldados fueran marineros veteranos, la moral no se mantendría. Además, dado que los únicos enemigos del Imperio Amid y del Reino Orbaume en el mar son los piratas y los monstruos, no hay razón para mantener una armada permanente a gran escala. En consecuencia, el número de marines experimentados no aumenta. Aún así, hubo personas en ambos países que habían intentado enviar tropas por mar en el pasado, pero ambos se vieron obligados a asumir la responsabilidad del fracaso de la operación y cayeron del poder. Aparte de esas batallas navales, hay temporadas limitadas en las que se pueden librar guerras. Las guerras importantes suelen ocurrir de primavera a verano. El frío amaina y, al estar en el norte, el verano no es demasiado caluroso, y las reservas de alimentos deberían ser suficientes a menos que haya sequía. En cambio, desde el otoño hasta principios del invierno, parece que las escaramuzas o las batallas breves son habituales. La nieve no se acumula mucho ni siquiera en invierno en la frontera entre la nación Escudo-Mir y el Ducado de Sauron, pero hace tanto frío que los soldados no lo soportan. Incluso en este mundo donde existen habilidades de resistencia y objetos mágicos, es imposible escapar de los efectos del clima y las estaciones. Por supuesto, ha habido casos en que un pequeño número de tropas de élite que podían soportar el frío han invadido países enemigos, pero estos a menudo han sido frustrados por las tropas de élite del bando contrario. Ya veo, ustedes dos se conocen muy bien. Lo escuché de Luciliano. Además, César Esan también me enseñó algunas cosas. Pensé que sería una buena oportunidad para hablar contigo, joven maestro. Saria y Rita posaban a cada lado mientras hablaban. Como sirvientas al servicio de una pequeña familia noble que gobernaba la región, no habían recibido una educación superior. Así que, al parecer, aprendieron tras convertirse en no muertas. Ambos hicieron lo mejor que pudieron. Pero, por desgracia, sus esfuerzos podrían no ser de ninguna utilidad. Usted, el joven maestro, movió parte de la cordillera fronteriza, eliminando la frontera entre la nación Escudo-Mir y el Ducado de Sauron.
Bandalieu no quería que el ducado de Sauron, gobernado por Isabel, invadiera el reino santo de Amid, por lo que este fue un curso de acción natural, pero el resultado fue que se volvió difícil para los dos países volver a librar una guerra en tierra. Bueno, el imperio Amid puede que sea un gran logro para la nación sagrada, pero no lo es para Alda. Para ellos, conquistar el reino de Orbaume es una guerra sin sentido a menos que me derroten. Incluso si conquistaran los 12 ducados del reino de Orbaume, sería inútil si el imperio demoníaco de Vidal permanecía. Y aunque lograran destruirlo, seguiría siendo inútil si no lograban derrotar a Bandalieu. Por el contrario, siempre que pudieran derrotar a Bandalieu, las fuerzas de Alda lo considerarían una victoria incluso si el reino santo de Amid fuera destruido. De hecho, si Bandalieu fuera el único sobreviviente, incluso si el país cayera, podrían reconstruir rápidamente el ejército de no muertos y el imperio, por lo que tuvieron que derrotarlo. Pero si por casualidad solo muriera el joven maestro, no sabríamos qué hacer, por puro odio. Podría perder los estribos y cometer una masacre contra no combatientes, algo que usted no haría. Me da vergüenza decirlo, pero tampoco estoy seguro de poder controlarme. Sin embargo, incluso si Bandalieu fuera el único asesinado, si sus compañeros todavía estuvieran vivos, la masacre caótica que se habría detenido si Bandalieu hubiera estado vivo simplemente continuaría. Solo los no muertos enloquecerían por el odio, pero si fueran ellos, a Sam le bastaría con recorrer el subespacio a toda velocidad mientras Rita y Saria destruían algunos fuertes y pueblos. Sin embargo, si Vorkus, Knochen y los cuatro se descontrolan y se vuelven locos, el santo reino de Amid no tardaría en convertirse en un páramo. Por cierto, Gufadgarn, quien estaba detrás de Bandalieu en ese preciso momento, no participó en la conversación. Esto se debía a que estaba seguro de que si Bandalieu era derrotado, caería ante él. Pero, por otro lado, para mí también, la clave de la guerra contra el reino santo de Amid reside en si puedo derrotar a Heinz y Beowulf. En otras palabras, incluso si pudiéramos matar a todos excepto a Heinz y Beowulf, no se consideraría una victoria. Heinz, capaz de derribar a Beowulf, era sin duda la mayor fuerza de combate de Alda. Los demás candidatos a héroe, e incluso las 15 espadas devastadoras del mal, probablemente solo eran preludios para él. Incluso si Heinz fuera derrotado, Bandalieu estaría muy feliz, ya que consideraba a Heinz el enemigo de su madre y que eliminarlo era un prerequisito para su propia búsqueda de la felicidad, pero mientras Beowulf siguiera vivo y bien, existía la posibilidad de que encontrara a alguien más que descendiera y lo convirtiera en un segundo Heinz. No es frecuente que aparezca un ser humano capaz de invocar a un dios, pero existe una pequeña posibilidad. También es posible que un dios descienda solo y ataque, dispuesto a ser aniquilado. Bandalieu dijo eso, pero desconocía el estado mental de Beowulf en ese momento. De haberlo sabido, habría concluido que no sería capaz de lanzar un ataque suicida preparado para ser aniquilado. Creo que las fuerzas de Alda temen que invada, pero yo temo que Heinz invada un lugar al que no puedo llegar fácilmente. Sin embargo, estoy seguro de que no querrían que el tiempo se prolongara así. Ya era mediados de otoño y el comienzo del invierno se vislumbraba. En el pasado, la guerra habría comenzado la próxima primavera, pero ahora no podían esperar hasta entonces. Ataquemos en invierno. Enviaremos a los reyes familiares demonios a una misión suicida, los usaremos como peones de sacrificio y luego asaremos a Heinz y a sus compañeros, los mataremos y los destruiremos. Ya se lo he dicho a César. Jajaja. Parece que este invierno va a ser aún más animado. Esta es tu oportunidad de conseguir un colega. Joven maestro, cuando termine la guerra, consigamos más armadura de bikini viviente y armadura de pierna alta viviente. Rita, tengo la sensación de que después de subir de rango, muchas personas se convertirán en espíritus masculinos y se volverá una escena infernal, así que ¿por qué no dejas de hacer eso? Asegúrate de hacer una entrevista adecuada de antemano. Cuando Bandalieu decidió librar una batalla decisiva este invierno, Eirika ya había recibido una revelación divina de Alda. Dios ha enviado un oráculo que ordena una guerra santa. Todos, la guerra santa comienza ahora. En cierto sentido, parecía que la batalla comenzaría tal como Bandalieu había esperado, con el reino santo de Amid a la ofensiva y ellos a la defensiva.